Cuando pensamos en la humildad, siempre tenemos la tendencia de considerarla primero en relación al pecado. Y es cierto, tenemos abundantes razones para ser humildes, porque nuestros pecados son muchos. Pero la humildad es algo más profundo que simplemente ser humillados por nuestros pecados. Recordemos que Jesús fue humilde y no hubo pecado en él. Soy Omar Jaramillo y quiero darles la bienvenida al programa Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en la voz de Fausto González de Chávez. Colin, eso es algo que debemos recordar siempre. No hubo pecado en Jesús, pero aún así, Él fue un hombre humilde. Y eso es algo enorme porque nos recuerda que la humildad no existe solo a causa de nuestro fracaso. La humildad es en sí misma una virtud. Es parte del carácter mismo de Dios. Aquí vemos a Dios hecho carne acercándose a nosotros en humildad. Yo quiero ser como Jesucristo, crecer en semejanza a Él, ser más piadoso, más semejante a Dios en mi vida. Y eso solo sucede cultivando en nuestras vidas la virtud de la humildad y de experimentar la bendición que la humildad trae consigo. Hoy vamos a considerar por qué la humildad es una verdadera bendición y cómo la vida se enriquece a medida que la humildad crece. El orgullo, por su parte, es un asesino. Produce todo tipo de daños en la vida de una persona, incluso más allá de las evidentes marcas del pecado. En cambio, la humildad es una bendición. Así es, y hoy veremos cómo podemos cultivar la humildad de manera práctica. Si puedes, acompáñanos en Mateo capítulo 5, mientras continuamos con la segunda parte del mensaje Cultivando la Humildad. Con nosotros, el pastor Colin. Crecer en humildad fortalece tu amor por los demás. Tal vez haya alguien que está luchando en su matrimonio o en una relación donde hay una dificultad real y profunda. Entonces nos enfrentamos a esta pregunta: ¿qué hacemos cuando parece que el amor se ha apagado? Y junto con esta surge otra pregunta: ¿cómo puede ser renovado ese amor? Ahora bien, ¿qué nos dice la Escritura sobre esto? Ustedes conocen muy bien 1 Corintios 13, el capítulo del amor. El amor no se jacta, el amor no es arrogante, el amor no insiste en salirse con la suya. Es el orgullo el que busca lo suyo, es el orgullo el que se irrita con facilidad. Piénsalo de esta manera: el orgullo es como un balde de agua fría arrojado sobre el fuego del amor. En contraste, la humildad aviva las brasas de un amor que se está apagando. La humildad logra hacer eso. Así que súbete a este primer aro. Aquí comienza la esperanza de recuperación para un matrimonio enfermo. ¿Y por qué está enfermo? Porque el amor se ha enfriado. Puedes estar seguro de que el orgullo ha tenido una participación enorme en ese problema. Quizás has llegado a este punto en el que te preguntas: ¿de verdad todavía lo amo? A lo que el mundo responde de manera inmediata: tienes que pensar en ti misma. Pero Jesús dice exactamente lo contrario. Él dice: cada uno debe mirar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Tengan la misma actitud que hubo también en Cristo Jesús. ¿Y qué hizo Él? Él se humilló. Crecer en humildad te ayudará a mantenerte firme cuando llegue la prueba y alimentará el amor en situaciones difíciles. En tercer lugar, crecer en humildad te ayudará a mantenerte firme frente a la tentación. Todos luchamos contra la tentación de una forma u otra. La pregunta es: ¿cómo permanecemos firmes frente a la tentación? Ayúdame a contemplar esta afirmación tomada del libro de Proverbios. ¿Qué es lo que viene antes de la caída? La respuesta: el orgullo precede a la caída. Como dice la Escritura en Proverbios 16:18, antes de la destrucción va el orgullo, y antes de la caída, la altivez de espíritu. El Nuevo Testamento lo expresa de esta manera en 1 Corintios 10:12. Por tanto, el que crea que está firme, tenga cuidado que no caiga. Entonces, si el orgullo precede a la caída, si pensar que uno está firme es la condición en la que estamos más vulnerables a caer, entonces, ¿cuál es la condición del corazón en la que es más probable permanecer firme? La respuesta: la humildad. La humildad te ayuda a mantenerte firme, porque quien sabe que puede caer fácilmente es precisamente
quien tiene más probabilidades de mantenerse en pie. Cuando conoces la debilidad de la carne, eres la persona que irá a velar y a orar para no caer en tentación. Lo que estamos viendo aquí es que el orgullo actúa como una puerta abierta que da acceso a muchos otros pecados. Cuando el orgullo se establece en el corazón, una multitud de otros pecados entran detrás de él. Piensa en los momentos en los que has caído y descubrirás que el orgullo siempre estuvo allí primero. De la misma manera, la humildad también abre una puerta, pero no al pecado, sino a una vida llena de la gracia y la bendición de Dios. Permite que la humildad gobierne tu corazón y toda una corriente de bendiciones comenzará a fluir en tu vida, hacia tu matrimonio, hacia tu capacidad de resistir la tentación y hacia la firmeza en medio de la prueba. La humildad toca cada área de la vida, por eso Jesús la coloca en primer lugar, y es por eso que tenemos que aferrarnos a ese primer aro. Y ahora, en cuarto lugar, crecer en humildad te libera de la tiranía del yo. Ahora quiero hablar de manera especial a algunos de ustedes y les pido que presten mucha atención porque quizás estás pensando algo como esto. Pero pastor, usted no tiene idea de lo lejos que estoy del problema del orgullo. Yo no me amo a mí mismo, si les soy honesto. La verdad es que me desprecio, lucho profundamente conmigo mismo y a veces mi dolor interior es tan intenso que me asusta. Si ese es tu caso, quiero que en este momento prestes atención a cómo la palabra de Dios habla de manera directa a tu vida. Quiero compartirte una cita de Aidan Tozer, que personalmente me ha sido de gran ayuda. Él dijo lo siguiente: el yo, ya sea que se exprese con arrogancia o con autodesprecio, nunca puede ser otra cosa que abominable delante de Dios. El yo a veces se jacta y el yo a veces se arrastra. Pero Tozer continúa señalando que, sea el yo arrogante o el yo abatido, en el fondo no hay una diferencia entre ambos, son igualmente ofensivos delante de Dios. Él explica: la jactancia es evidencia de que estamos complacidos con nosotros mismos. El autodesprecio es evidencia de que estamos decepcionados de nosotros mismos. Y concluye con esta idea central: en ambos casos, el punto es el mismo. El enfoque sigue estando en el yo. El yo gobierna y ocupa el centro. Ya sea que te ames a ti mismo o que te desprecies a ti mismo, el yo está sentado en el trono. Y el yo siempre es un tirano. Y el yo en el trono terminará destruyéndote, ya sea en su forma arrogante o en su forma abatida. La única manera de ser libres de la tiranía del yo, sin importar la forma que adopte, es aferrarnos al primer aro, la humildad. Para ti que luchas con pensamientos de hacerte daño a ti mismo o con un profundo desprecio hacia ti, esto significa acercarte a Jesucristo con humildad sincera y decirle: tengo que recibir de ti lo que no encuentro en mí mismo. El yo arrogante encuentra tan difícil venir a la cruz como el yo abatido encuentra difícil rendirse en ella. Ambos resisten porque ambos siguen aferrados al yo. Pero aquí está la verdad liberadora. Hay un solo lugar donde ambas formas del yo pueden ser tratadas, sanadas y despojadas de su poder. Ese lugar es la cruz de Cristo. Estás escuchando al pastor Colin Smith aquí en Abre la Biblia. El mensaje de hoy se titula Cultivando la humildad. Vamos a hacer una breve pausa, pero regresaremos al mensaje en solo un momento. Si le preguntamos a muchos cristianos cómo ven su crecimiento espiritual, tal vez muchos digan que han llegado a un punto en el que su amor por Cristo se ha enfriado, o sienten que se han estancado, que son insensibles y que ya no están creciendo en su relación con Dios. Y de eso trata el libro del pastor Colin, Las Bienaventuranzas, impulso para la vida cristiana. Si te uniste a nosotros un poco tarde, nos encontramos en 1 de Pedro capítulo 5. Así que te animamos a que tomes tu Biblia y nos acompañes mientras continuamos con el mensaje Cultivando la humildad. De nuevo con nosotros, el pastor Colin. Vayamos entonces al punto central. ¿Cómo nos subimos a este primer aro? ¿Cómo comenzamos de manera concreta a cultivar la humildad?
permíteme compartir contigo 3 pasos prácticos. Son un patrón de vida que vale la pena adoptar de manera consistente. Primer paso: medirte regularmente a la luz de la ley de Dios. Cuando hablo de la ley me refiero a toda la Escritura. Uso esta palabra de forma intencional porque la ley de Dios cumple una función muy clara. Nos muestra quién es Dios y nos muestra quiénes somos nosotros delante de Él. Al crecer en Escocia, donde nací, solíamos cantar un himno sobre la Biblia que decía: «Haz que el libro viva para mí, oh Señor. Muéstrate a ti mismo en tu palabra, muéstrame a mí mismo y muéstrame a mi Salvador, y haz que el libro viva para mí». Esa es una manera profundamente correcta de acercarnos a la palabra, porque leer la Biblia no es solo pasar los ojos por el texto. Recuerdo que una maestra de música me dijo una vez, ella frustrada con mis intentos de tocar el piano: «Hay mucho más en practicar que simplemente practicar, Colin. No pases mecánicamente por las teclas. Tienes que ganar algo con la práctica». Lo mismo ocurre con la lectura de la Biblia. Tienes que ganar algo al leer la Biblia. ¿Y qué es lo que ganas? Muéstrame a mí mismo y muéstrame a mi Salvador. Eso es lo que debes buscar al leer la palabra de Dios. Así que sea cual sea el pasaje que estés leyendo, léelo con estos 2 lentes. Señor, muéstrame a mí mismo. Y Señor, muéstrame a mi Salvador. No te limites a leer el texto. Mídete a la luz de todo aquello a lo que Dios te está llamando. Por ejemplo, de los muchos pasajes que he estado leyendo en la última semana, uno de ellos ha sido 1 Corintios 13, y me he estado midiendo a mí mismo a la luz de este pasaje. El amor no busca lo suyo. Señor, ¿hay algún lugar en el que estoy insistiendo en salirme con la mía? El amor no se irrita ni guarda rencor. Señor, ¿dónde he sido irritable? Y encontré una situación y tuve que pedir perdón por ello. Mídete a la luz de los 10 mandamientos, a la luz de las bienaventuranzas, mídete a la luz de la gran comisión, mídete a la luz del sermón del monte y a la luz de todo lo que Dios te llama a hacer. Cada día, al colocarte bajo la palabra de Dios, descubrirás que eres pobre en espíritu y el orgullo será arrancado de tu corazón cuando te sometas a su palabra. Dile: Señor, déjame verme como tú me ves. Como dice el apóstol Pablo en Gálatas 3:24, la ley ha venido a ser nuestro tutor para conducirnos a Cristo. La palabra griega que Pablo usa allí es piadagogos. Por eso, si hoy quisiéramos explicarlo en términos contemporáneos, podríamos decir: la ley funciona como un guía o mentor que nos conduce a Cristo. Usa los mandamientos de Dios no solo como reglas externas, sino como un guía que cada día te muestre tu necesidad y te conduzca nuevamente a Cristo. Y esa es una labor de cada día, porque los mandamientos de Dios correctamente entendidos cultivan la humildad. Por eso es que hay tantos, porque yo necesito esto en mi vida todos los días. Ellos te llevarán al lugar donde puedas decir: Señor, yo no tengo lo que se necesita. Sé para mí lo que yo no soy, y por favor dame lo que yo no tengo. Y esta es la buena noticia. Ver tu necesidad no es el problema, es precisamente el punto de partida para la solución. Eso es exactamente lo que Jesús describe cuando dice: bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Así que en lugar de castigarte a ti mismo por la frustración de no llegar a ser lo que quieres ser, te inclinas ante Jesús y encuentras en Él todo lo que necesitas. Amados, la ley de Dios nos lleva inevitablemente a un lugar llamado pobreza de espíritu. Y es allí donde Jesucristo sale a nuestro encuentro. No hay otro lugar donde encontrarse con Él, y no hay otro camino para llegar hasta allí. La ley te conduce a ese punto y Jesucristo te encuentra allí. Entonces, ¿cómo cultivamos la humildad? De nuevo, este es el patrón de una persona que llega a ser pobre en espíritu, que aprende a vivir así, que aprende a caminar así y que toma impulso desde este primer aro para avanzar en la vida cristiana.
Y como no solo debemos usar la ley de Dios para evaluarnos a nosotros mismos, les comparto lo segundo. Debemos seguir el modelo del Hijo de Dios en nuestra vida. Y aquí hay algo verdaderamente hermoso. Cuando pensamos en la humildad, casi siempre la asociamos de inmediato con el pecado. Y en cierto sentido eso es correcto. Tenemos toda la razón para querer ser humildes, porque nuestros pecados son muchos. Probablemente ese sea el primer pensamiento que viene a la mente de la mayoría de nosotros. Pero la humildad es mucho más que simplemente ser puestos en nuestro lugar a causa del pecado. Recordemos que Jesús fue humilde y no hubo pecado alguno en él. Así que la humildad de Jesús no surgió como respuesta al pecado, sino que brotó de otra fuente muy distinta, una fuente pura, santa y gloriosa. El pastor surafricano Andrew Murray fue quien me ayudó a comprender esta verdad tan hermosa, y él lo expresó de esta manera. Si la humildad ha de ser nuestro gozo, si hemos de encontrar deleite en ella, si hemos de buscarla y decir, esto es lo más hermoso del mundo y quiero más de esto, entonces debemos entender que la humildad no es solo una marca de vergüenza a causa del pecado, sino que la humildad es estar vestidos con la misma belleza y la bienaventuranza del cielo y de Jesucristo. Cierro la cita. La humildad no es solo el lenguaje del arrepentimiento, es también la hermosura misma de la vida de Cristo reflejada en nosotros. Y Murray continúa diciendo, la humildad es algo mucho más profundo que la simple contrición. No es solo sentirnos mal por lo que hemos hecho, es en realidad una participación en la vida misma de Jesús. Y dado que en Jesús encontramos la humanidad perfecta, en la humildad encontramos la expresión más alta y más gloriosa de lo que significa haber sido hechos a imagen de Dios. ¡Cuán profundamente hermoso es esto! Las bienaventuranzas describen el resplandor, la belleza de la vida que está en Jesucristo. Cristo reduce a cenizas el orgullo en su pueblo y lo reemplaza con la belleza de un corazón humilde. Así que sigue el modelo de Jesús en tu propia vida. Escúchalo con atención, pues Jesús dijo, nada puedo hacer por mi propia cuenta. Y si Jesús dijo eso, ¿cuánto más debería decirlo yo? Jesús también dijo, no he venido para hacer mi voluntad. Y si Jesús dijo eso, ¿cuánto más debería decirlo yo? Jesús dijo, no busco mi propia gloria. Y si Jesús dijo eso, ¿cuánto más nosotros? Y Él nos dice a todos, tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, porque yo soy manso y humilde de corazón. Así que la ley te llevará al lugar donde Cristo mismo te encontrará. Es un lugar con un nombre muy específico, pobreza de espíritu. Y allí Jesús dice, únete a mí con mi yugo y camina conmigo. Sigue el modelo según la vida que yo he vivido. En tercer lugar y último, encuentra tu motivación en la gracia de Dios. Detengámonos un momento para considerar cuán grande es la bendición que se nos presenta aquí. Dios se opone a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Los pobres de espíritu son verdaderamente bienaventurados. Sobre ellos descansa la bendición de Dios y la humildad es una gracia que trae más gracia. Quienes reconocen su necesidad y su pobreza delante de Dios entran en una mayor bendición que no se detiene allí. Es una bendición que conduce a otra mayor, que genera un impulso espiritual y los lleva hacia bendiciones mucho más profundas. Así que quiero animarte a aferrarte a ese primer aro. Humillémonos delante de Dios para que a su debido tiempo Él nos exalte, pues Dios tiene dones de gracia reservados para los humildes. Hay dones de pureza y de paz por delante. Hay dones por delante que nos capacitarán para perdonar genuinamente a otros. Y pueden ser tuyos. Es emocionante saber que estas gracias también pueden ser tuyas. Tal vez ahora mismo te parezcan muy lejanas, pero sube a ese aro y descubrirás que comenzarás a moverte hacia ellas. Ven hoy a Jesucristo. Dile con toda honestidad que no tienes lo que se necesita para vivir tu vida.
Dile que no puedes cambiarte a ti mismo y pídele que te dé lo que no tienes. Confía, cree y míralo solo a Él. Como dice el antiguo himno, nada traigo en mis manos, simplemente a tu cruz me aferro. Y quiero finalizar con una descripción sencilla pero profundamente bíblica de lo que es un cristiano. Oye, los cristianos son personas que conocen su propia pobreza espiritual, buscan en Jesús lo que no tienen y saben que en Él tienen todo lo que necesitan. Me encanta esa definición. Los cristianos somos personas que conocemos nuestra propia pobreza espiritual. Buscamos en Jesús lo que no tenemos y sabemos que en Él tenemos todo lo que necesitamos. En nombre del pastor Colin Smith y de quien les habla, Omar Jaramillo, queremos darte las gracias por acompañarnos durante este programa. Recuerda que estás escuchando Abre la Biblia y el mensaje de hoy se titula Cultivando la Humildad, el cual forma parte de la serie Las Bienaventuranzas, Impulso para la Vida Cristiana. Si alguna vez te pierdes un programa de la serie, puedes escucharlo en línea visitando nuestro sitio web abrelabiblia.org. Y junto a esta serie tenemos un libro con el mismo título, Las Bienaventuranzas, Impulso para la Vida Cristiana, en el cual el pastor Colin profundiza acerca de cómo buscar la bendición de Dios a través de las bienaventuranzas. Y Colin, durante el mensaje usaste una analogía para describir las bienaventuranzas. Cuéntanos, por favor, acerca de eso. Pues usamos la imagen de un juego infantil, de esos que muchos conocimos cuando éramos niños. En algunos lugares le llaman pasamanos o el juego de aros, una estructura con anillos colgantes por los cuales una persona avanza balanceándose de un aro al otro con las manos, como si fuera un mono en la jungla. Ahora, imagina una persona que desde la plataforma de inicio toma el primer aro en las manos y ese primer balanceo le da el impulso necesario para alcanzar el segundo aro, luego el tercero y así sucesivamente avanzando de aro en aro hasta llegar al otro extremo de la estructura. Y me parece que esta es una analogía muy útil para las bienaventuranzas, porque ellas no solo nos muestran qué significa ser bendecido, sino cómo podemos perseguir la bendición de Dios. Por ejemplo, una bienaventuranza dice, bienaventurados los de limpio corazón. Cuando lees bienaventurados los de limpio corazón, te vas a preguntar, ¿cómo llego a ser así? ¿Cómo llego a ser alguien de limpio corazón? Pues para lograr llegar a esa sexta bienaventuranza, tienes que moverte desde el primer aro al segundo, luego al tercero y así sucesivamente hasta llegar al sexto. Así que como ves, esto responde a una de las preguntas más importantes. ¿Cómo puedo lograr crecer en mi vida cristiana? Y todo comienza con aferrarse al primer aro, que está al alcance de todos, porque Jesús comienza diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu. En otras palabras, comienzas cuando reconoces que no tienes lo que se necesita y que debes recibir de Cristo mismo lo que solo Él te puede dar. Gracias por escucharnos hoy y espero que nos acompañes la próxima vez. Abre la Biblia es un programa de difusión de Open the Bible y es posible gracias a oyentes como tú. Dios dice, bienaventurados los que lloran, pero existe un llanto que lleva a la muerte y otro que lleva al consuelo. Soy su presentador, Omar Jaramillo, y en el próximo Abre la Biblia descubriremos la diferencia.